¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Misterio Infinito Perú, un poco en la penumbra. El otro día fue porque pues hubo un corte general de luz en toda la ciudad y ahora es simplemente porque me place hacerlo. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que antes no he tratado en el canal y es el de los agroglifos. Prefiero llamarles agroglifos y no círculos de las cosechas porque si bien al inicio, cuando empezaron a aparecer estos diseños en los campos principalmente de cereal de Inglaterra, eran efectivamente predominantes los círculos, con algunos otros pequeños diseños anexos, pero predominaba la figura del círculo. Pero desde hace mucho tiempo atrás que ya no es así. Los diseños se han diversificado enormemente, tanto en su forma como en que ya no son solamente en campos de cereal, como que ya no son patrimonio del suelo británico, sino que también han aparecido en otras partes del mundo, si bien, por supuesto, es en Inglaterra donde más aparecen y particularmente en el sur de Inglaterra. Asimismo, así como muchos hablan de que paralelo al confinamiento que estamos viviendo por el tema de salud que ya conocemos, también se ha destapado toda una auténtica oleada de avistamientos ovni alrededor del mundo, pero también, entre otros temas del misterio, una nueva oleada de aparición de círculos de las cosechas. Mientras la gente está en sus casas, en los campos pasan cosas extrañas. Y digamos que muchos de estos diseños han saltado a las redes, han sido compartidos por muchos, han sido interpretados desde el punto de vista de muchas personas y en bastantes casos lo único que hacen las interpretaciones son exponer, digamos, o buscar justificar el propio tipo de pensamiento que uno tiene, la propia creencia que uno tiene, y eso es totalmente natural. De hecho, en una interpretación que yo voy a hacer a continuación, estoy partiendo también de mi propio, digamos, de mi propia mochila de puntos de vista, ¿no? Y justamente lo digo porque los videos que yo hago aquí en el canal son de opinión personal. Ha habido gente que en algunos comentarios ha estado de acuerdo cuando he opinado sobre algún tema y otra gente que no. Hay gente que se ha puesto como que medio exaltada, agresiva, esos comentarios no los acepto, así que si quieren hacerlo no me importa un rábano, pero la idea es que no pierdan su tiempo poniéndose así. Y este tema, digamos, de los círculos de las cosechas o agroglifos, también está levantando pasiones, me imagino, por la propia afectación psicológica que hay en muchos, por la situación de confinamiento que ahora estamos viviendo y por la incertidumbre del día a día en medio de estos hechos, ¿no? Veo que hay gente que trata, por ejemplo, de ver agroglifos, incluso algunos que evidentemente son falsos y hechos por computador, ¿no? Porque hay de todo. Tratan de ver supuestas curas milagrosas para lo que ya sabemos, entre otras cosas, ¿no? Que muchas veces son tiradas de los cabellos en el sentido de que es gente o sea, sabe, porque se nota clarísimamente que son diseños falsos, o ellos mismos en su interpretación le agregan un circulito más, le agregan por ahí un diseño extra para que calce con lo que ellos piensan. Ya cuando hacen eso me parece que no están siendo honestos, no están contribuyendo a un sano debate de ideas sobre qué podría estar detrás de este fenómeno. ¿Qué es lo que está detrás de este fenómeno? Para muchos, por supuesto, está relacionados a presencia extraterrestre. Y esto estaría avalado porque hay testimonios de personas que dicen que previa a la aparición de estos diseños han observado extraños fenómenos, extrañas luces u objetos en el cielo. Incluso hay alguna grabación de hace muchísimos años en la cual se observan un par de objetos como que dando vueltas sobre un campo de cultivo sobre el que se va formando un diseño que sería un agroglifo. Están quienes dicen que todo es un fraude, como digo, los negacionistas profesionales, los escépticos, para los cuales no hay nada extraño en este mundo. Y yo quiero proponer otra teoría. Yo pienso que es cierto que algunos de estos diseños pueden tener relación al fenómeno ovni, otros pueden ser efectivamente fraudes, no hechos en el terreno, sino ahora que hay tantos programas de edición de fotos, pues lo hacen ahí. Pero ha habido, por ejemplo, un diseño que lo quiero utilizar de ejemplo para lo que yo propongo, ¿no? En parte, es el que les está apareciendo en pantalla, que llamó mucho mi atención y que supuestamente apareció en el sur de Inglaterra el 25 de mayo de este año aproximadamente. Y fue recogido por muchas páginas, e incluso en YouTube hay un video que muestra una toma desde dron sobre este diseño, con lo cual pues no es simplemente un hecho en una fotografía retocada o dibujada, ¿no?
Yo lo que pienso es que una posibilidad más sobre el origen de los agroglifos es que se traten de, volvamos hacia atrás. Antes de hablar de extraterrestres, antes de hablar digamos, de este tipo de cosas o de lo que está ahora de moda de seres interdimensionales, la gente de qué hablaba en esos mismos lugares. La gente hablaba de lo que ahora también se llama espíritus de la naturaleza. La gente hablaba de hadas, la gente hablaba de duendes, la gente hablaba de gnomos, la gente hablaba de X, dependiendo del lugar del mundo. Digamos que pasamos a nuevos tiempos y la espiritualidad revistió otras formas, ¿no? También hay quienes hablan de ángeles y hay quienes hablan de demonios. Yo lo que pienso es que se trata de entidades espirituales verdaderas que están fuertemente aferradas a esos bosques, a esos campos de cultivo, incluso ahora a muchas casas donde hay supuestos hechos paranormales que no están, desde mi punto de vista, relacionados a el fallecido que vuelve o ese tipo de cosas, sino que nuestras casas, antes de que eso sea un área urbanizada, eran muchas veces también campos de cultivo, eran bosques, eran escenarios naturales en los cuales vivían estas criaturas espirituales o semi-espirituales, démosle el nombre que les demos, y han seguido viviendo ahí porque es su casa, es su lugar. Y que cuando la gente que dice que ha tenido contacto con apariciones, con, digamos, materializaciones de estas figuras, además nos dicen que tienen un comportamiento inteligente. Incluso hay quienes dicen que tienen sus propios pueblos, digamos en una realidad alternativa o coexistiendo con nosotros pero invisibles a nuestros ojos y por ende una propia cultura. Podríamos estar hablando que en nuestro mundo, y quién sabe si también en otros mundos, junto con la civilización material coexiste una civilización inmaterial o no tan material de seres que tienen sus propias costumbres y por ende también sus propios códigos de transmisión de ideas. Quizá es una posibilidad que yo doy. Estos diseños no es que estén en muchos casos dirigidos a los seres humanos, sino que son, digámoslo así, manifestaciones artísticas, manifestaciones culturales de estos seres. ¿Y por qué pienso yo que pueden ser también hechos por ellos? Porque si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál es una de las cuestiones que siempre está ligada a los agroglifos? Pues es que nunca se ve ni un camino que indique que seres humanos, los supuestos que hacen, según los escépticos, fraudes, que pudieran llegar hasta ahí y se hubiesen retirado del lugar. Los avistamientos, como digo, de objetos extraños en el cielo no son mayoritarios, si bien existen. Es como si algo que estuviera ahí sencillamente aplanara ese consumo, respeto también esas espigas de trigo o bueno, esas ramas del cultivo que sean y crease los diseños como si hubiese partido de ahí mismo y ahí mismo se hubiese esfumado. Entonces lo que yo pienso es que podría tratarse de estos seres que, vamos a decirlo así, simplemente se materializan ahí, lo hacen todo ahí, o que incluso al ser semi-espirituales podrían obrar desde el propio interior de estas espigas o de estas plantas, doblándolas con sumo respeto porque son parte de la naturaleza y está comprobado que no se trata de plantas que mueran, sino simplemente han sido dobladas y con sumo cuidado y quizá desaparecen de lo material o quizá nunca se materializan, sino que por algún método desde lo espiritual lo hacen y es una forma que tienen ellos de manifestar su arte o su cosmovisión o lo que sea. Digamos incluso un equivalente a lo que hacían culturas humanas antiguas con los geoglifos, por ejemplo. Estos pueden ser especies de geoglifos de seres espirituales o semi-espirituales de su propia civilización o incluso indicativos para los seres humanos de que no están solos, de que no pueden hacer lo que quieran con la naturaleza porque existen otros residentes, otros habitantes en este mundo. No solamente los seres materiales y nuestra civilización estamos aquí. Yo pienso que puede ser esto, pero en algunos otros casos sí que nos pueden estar queriendo decir algo, ¿no? O sea, no simplemente es un tema de su propio lenguaje, un lenguaje quizá constituido lejanamente, digamos, relacionado, equivalente a los jeroglíficos que viven en las culturas humanas antiguas, por formas y también por códigos numéricos. Quizás sí se comuniquen ellos, ¿no? Quizás tengan sus propios libros y bibliotecas, por así decirlos, invisibles a nosotros con este tipo de gráficos. Quizá puedan ser incluso símbolos de sus facciones o comunidades pequeñas, marcadores de que determinada facción de estos seres espirituales vive en tal lugar o cosas así, tal como nosotros ponemos nuestras señalizaciones en nuestros caminos.
Pero en otros casos puede ser que sí, que nos estén dejando algún mensaje o que sea un mensaje que es válido para ellos, pero también puede ser válido para nosotros, ¿no? Y aquí quiero ya cerrar con esta imagen que les he mostrado y que ahora está nuevamente apareciendo en pantalla. Este agroglifo me llamó mucho la atención porque me recordó a un gráfico que yo tuve oportunidad de estudiar en un curso que llevé de teología. Bueno, ustedes saben que yo soy trabajador social de profesión de la Universidad de San Marcos, pero también avancé varios ciclos en otra carrera, en otra universidad, que era una universidad confesional católica, donde tú llevabas cursos de teología además. Y en uno de ellos estudiamos un libro, que el libro se llama Los orígenes de la pretensión cristiana, de un autor, un sacerdote católico italiano ya fallecido llamado Luigi Giussani. No voy a entrar que en el dogma católico o en el personaje en sí, ni nada de eso. Quiero dejar de lado al mensajero. Simplemente me centraré en este gráfico que también les está apareciendo ahora en pantalla y que volvió a mi mente después de muchos años cuando vi este agroglifo, ¿no? Supuestamente la línea horizontal representa la trayectoria de la historia humana. La X que está en la parte superior es esa presencia que todas las culturas han intuido, esa presencia espiritual a la que algunos han llamado destino, otros han llamado fin último, causa centro primera, el misterio insondable o sencillamente Dios, ¿no? Todas las culturas han tenido algún tipo de espiritualidad, de religiosidad, y no es sino, si bien ha habido casos de ateísmo desde la antigüedad, pero digamos que esto no ha sido difundido como una idea, digamos, amplia en la sociedad, sino hasta tiempos bastante más recientes. Entonces, las flechas que aparecen por los lados son los intentos de las distintas culturas del ser humano de querer llegar por sus propios esfuerzos a Dios. Allí encontramos las culturas que hacían sacrificios de uno u otro tipo para agradar a Dios, los distintos ritos que se hicieron alrededor del mundo, los distintos conceptos, que si Dios es el sol, que si Dios es el fuego, que si Dios es el ave o es el felino poderoso, ¿no? Los distintos intentos desde lo limitado que es el ser humano para llegar a lo infinito, eterno e ilimitado que sería Dios. Esa X que aparece dominándolo todo. Pero también observamos que hay una flecha que desciende de esa X hacia la flecha inferior, que sería el curso de la historia humana. Y es la posibilidad de que ese Dios haya o enviado un mensajero o directamente haya venido personalmente o haya, enviado a una representación suya, digamos así, a un hijo o algo de ese tipo, a interactuar con los seres humanos, a dejarnos un mensaje, no sé si en una ocasión o en más de una ocasión, ¿no? Podrían tratarse de los distintos profetas de las culturas, o, yo tengo una tradición de origen cristiano, así que podría tratarse del propio Dios encarnado, ¿no? De Dios entrando en nuestro espacio-tiempo como Jesús de Nazaret en este caso. Para los creyentes, para los estudiantes del libro Durantia, Micael de Nevadón, el Señor de nuestro universo. Y volviendo al agroglifo que ahora nos concentra, noto unas cosas bastante curiosas. Por ejemplo, las líneas que aparecen alrededor de llamémoslo así, corazón, ¿no? Que es quizá lo más resaltante de todo el círculo. Para empezar, el círculo representa lo que no tiene principio ni final, la eternidad. Para muchos representa a Dios. Y estas franjas, estas líneas que aparecen, si las contamos, a ambos lados, a la izquierda y a la derecha de este corazón, son 9. 9 a la izquierda y 9 a la derecha. 9 es un número que tradicionalmente se le asigna a la figura de Jesús de Nazaret. Incluso si sumamos los 9 de la izquierda y los 9 de la derecha nos da 18, que si lo dividimos es 1 más 8, que vuelve a ser 9. Una vez más el número que se corresponde con Jesús de Nazaret. Y lo que nos muestra al centro de esta figura es un círculo, como si fuese, digamos, lo central,
¿cómo lo llamaríamos? Digamos, el centro de todo, el centro de la eternidad misma, porque recordemos que el círculo representa la eternidad, desde la cual algo desciende hacia nosotros, un corazón, el amor que viene del centro mismo, el amor de Dios, y va hacia nosotros. Quizá lo que esté representando sean, como en el otro gráfico, los tantos intentos que ha hecho el ser humano de encontrarse a su creador o algo así, en este caso Jesús de Nazaret o Micael de Nevadón, y como algo que rompe, como un parteaguas, es el propio Dios quien decide encarnarse entre nosotros y demostrarnos su amor, entrar en nuestra propia historia. Pero hay algo que me llama la atención, y es que ese corazón no llega hasta el final del círculo, sino que queda como a medio camino, y ahí hay una franja. Esta franja para mí puede tener muchas maneras de interpretarlo. Podría tratarse quizá de que la plenitud del amor todavía no ha llegado a nosotros, o que se trata de una nueva visita de algún ser espiritual de alto rango o del propio Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que está ya próximo a su segunda venida. Si bien todavía no llega hasta nosotros, sino que se encuentra en pleno camino. Podrían ser muchas interpretaciones, pero como digo, es una interpretación plenamente mía, una interpretación que parte de lo espiritual que yo le doy a este agroglifo, y que por algo me trajo a la mente el otro gráfico que yo había aprendido hace muchos años en un curso de teología, ¿no? Entonces yo pienso que es eso en resumen, el círculo de la eternidad, desde cuyo centro surge una emanación de Dios, en este caso Jesús de Nazaret, desde mi punto de vista, ¿no? Como Dios encarnado que entra en la historia humana con su amor, y que pues llega hasta nosotros, quizá incluso, ahora que lo pienso bien, digamos, esa línea en la cual termina el corazón, represente la llegada, la primera llegada de Jesús de Nazaret hace ya algo de 2000 años, y esto continúa hacia abajo porque todavía nos falta una segunda llegada de este ser divino, ¿no? Es una interpretación que yo le doy, es totalmente personal. Si alguien concuerda, excelente, y si no concuerdan, pues este es un canal donde expreso mis ideas personales, así que tampoco afecta mucho. Saludos a todos, y pues todo un misterio el de los agroglifos, un misterio que lo hemos visto un poco desde la penumbra. Saludos a todos.